Bienvenido, pues hoy vamos a hacer la compra conmigo y para mí lo primero de todo es coger siempre las bolsas de tela y el tupper para evitar sobre todo el consumo de plástico todo lo que puedo, ya que aquí en Tailandia es un problema muy grave. Te dan bolsas de plástico para todo y estoy intentando ser mucho más consciente con el uso de plástico y por eso siempre llevo las bolsas de tela y aparte llevo un tupper. Bueno, pues este va a ser un vídeo sobre compra que hago los fines de semana normalmente, que luego los domingos hago el meal prep y tengo la nevera bastante vacía. Así que bueno, lo primero que hago ahora voy a pasarme por el mercado a coger verduras, etcétera, algunas cosillas, no mucho porque quiero volver mañana y primero quiero planearme el meal plan de la semana porque todavía no lo tengo pensado, pero bueno, cosas básicas. Es cierto que voy un poco tarde porque son las 9:30 y al mercado aquí en Chiang Mai lo mejor es ir sobre las 7 de la mañana, que es cuando suelen ir todos los tailandeses y está todo. Así que hoy es bastante tarde, por tanto, si no encuentro muchas verduras, etcétera, que me parezcan que están bien, yo mañana tengo tiempo, que es domingo, y volveré. También voy a hacer una parada pequeña en el Tesco que está al lado del mercado, porque quiero comprar algún par de cosas. My zaitun, please. Here. Kumbungka. Oh baby, let me show you. I need one more chance. Oh baby, all I need one more chance. Oh baby, let me show you. I need one more chance. Oh. All I need.
broccoli, noon, noon, and carrot, แครอทสอง some, มันฝรั่งไหม mm? มันฝรั่ง No, no man farang. No. I want man farang, but one, the purple one. My me. สองอย่าง Y bueno, ya he terminado en el mercado porque, como habéis visto, ya estaba bastante vacío o no estaba los puestos más o menos a los que suelo ir, que me gustan. Y aunque ves, siempre intentas evitar usar plástico, al final he comprado fresas y me las ha metido aquí el señor y ya al final digo, vale, pues nada. Y nada, entonces lo que yo he hecho ha sido, como siempre, comprar calabaza, sweet basil, zanahorias, brócoli, dos tofus, que no sé cómo se dos tofus cuadrados, uno el amarillito que tiene cúrcuma y el blanco normal. Y siempre llevo el tupper porque así lo guardo en el tupper ya directamente y es otra bolsa que me ahorro. Y bueno, pues más o menos esta es la primera compra que he hecho y luego quiero ir a mínimo otro supermercado a comprar cosas más de ingredientes, etcétera, más que no se compran en el mercado. Mañana de todos modos me volveré a pasar por aquí porque quiero encontrar sweet potatoes, patatas de las que son moraditas, porque las quiero utilizar para hacer un brownie y llevo muchísimo sin encontrarlas. Y es mi culpa porque el otro día tenían y como iba con prisa no las compré y dije, bueno, porque ahora no voy a hacer el brownie, etcétera. Y ahora es como mierda, no las he vuelto a encontrar. Y es cierto que de antes las encontraba muchísimo, o cuando iba al macro sí que las encontraba siempre o casi siempre, pero he dejado de ir a hacer la compra del macro y la verdura, etcétera, la compro siempre en el mercado, porque al final uno, prefiero sobre todo darle dinero a la gente del mercado que aún antes compraba cosas, iba casi siempre al macro, pero he dejado de ir porque prefiero darle el dinero a gente local del mercado, que sobre todo es el mejor sitio donde poner el dinero y encima te estás asegurando de que verduras, etcétera, son de que las traen de su granja y las traen al mercado aquí, y si no ellos, pues al señor que se la compren por la mañana, a las 4 o las 5 de la mañana, que van al mercado grande, cargan allí y luego vienen aquí. Entonces yo prefiero dar dinero a esta gente que al supermercado, obvio, como siempre. Y aparte, no solo eso, sino me vengo paseando un poco, me doy el paseo. Encima es más barato, practico Thai. Hablo con las señoras estas como puedo y ya como vengo muchísimo me conocen. Es como que soy más una habitual, que no soy una turista. Y no sé, esta rutina me gusta mucho. Y aparte es que como tengo el mercado bastante cerca de casa, no tengo que coger y venir el sábado o el domingo una vez, comprar todo y tenerme que hacer el meal plan a lo mejor súper estricto y andar diciendo tengo que cocinar esto hoy que se me va a poner malo o lo otro, sino que muchas veces cuando me levanto y digo ¿qué me apetece comer hoy? O cuando vengo directamente al mercado es estos tomates o
hoy esto tiene muy buena pinta, la berenjena, etcétera, que por cierto ya lo he visto. Y nada, voy comprando más al día. Y así nunca se me pone la comida mala. Es una de las cosas que me revienta muchísimo tener que tirar comida. Entonces también tengo muchísima conciencia con eso. No me gusta que se me ponga la comida mala. Y pues haciendo esto, viniendo al mercado, viniendo al día, es una manera que tengo también de asegurarme de que no se me ponga nada malo. Y bueno, también comiendo muchísimo, porque al final yo, al ser vegana y comer un montón de verdura, fruta, etcétera, tengo que comer mucha más cantidad de comida porque tengo que llegar a un mínimo de calorías diario, ¿no? Si no, pues mi cuerpo diría, venga, hasta luego. Y al final, verduras, etcétera, es comida que sacia muchísimo, pero casi no tiene calorías. Y yo me tengo que asegurar, porque además como entreno, tengo que asegurarme de que le estoy metiendo al cuerpo la gasolina que necesita. Y por eso estoy comiendo constantemente. Pero bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué haces durmiendo ahí? Bajo, que te pasas todo el día durmiendo. ¿Qué pasó? Oh. Ahora voy al supermercado y bueno, he decidido venir a este porque tiene más productos internacionales, más variedad, y para las cosas que suelo comprar que no compro en el mercado, cosas frescas, etcétera, sí que suelo venir a este tipo de supermercados, ya que utilizo bastantes condimentos, etcétera, para cocinar, que a lo mejor en un supermercado más básico tailandés pues me resulta más difícil, como esta salsa de soja, por ejemplo, que me gustan este tipo de salsas de soja un montón, pero siempre busco la opción con menos sodio, no glutamato monosódico, porque sí que es cierto que todo este tipo de productos, salsas, etcétera, aparte de todos los añadidos que le ponen, aquí en Tailandia el glutamato monosódico, la sal y el azúcar, si en un supermercado normal tiene, aquí es increíble, les encanta poner glutamato monosódico a todo, un montón de azúcar, sal, y para mí es una cosa que intento evitar porque mi nutrición no me gusta y no considero que sea algo que me venga para nada bien. Cada vez que tomo algo con azúcar, cuando normalmente en mi alimentación diaria casi no tomo azúcar, luego me entran unos cravings increíbles y me siento muchas veces como que estoy más cansada, más aletargada y que solo quiero comer cosas con azúcar y me sienta fatal. Incluso al día siguiente he llegado a tener hasta una especie de resaca cuando sí que me he pasado comiendo azúcar. Y bueno, ahí vemos ahora polvos de sopa que de vez en cuando los compro y me gusta este, que es de setas, da un saborcito muy, muy rico. Y una de mis secciones preferidas, que es la de los frutos secos, que me encanta. Igual siempre intento comprar todos los frutos secos sin sal ni nada añadido, porque me gusta el sabor del fruto seco que compre. Aparte, los frutos secos me encantan por la grasita que tienen, es súper bueno para las hormonas, sobre todo para las mujeres, y están muy buenos. Me encontré esas barritas de proteína que nunca las había visto y bueno, parecían un poco interesantes. Y otra de mis secciones preferidas son las leches vegetales. Hay un montón de marcas, cada día hay más y me apasiona, me encanta probarlas, pero la que voy a coger ahora, que es leche de almendras sin azúcar,
es una de las que suelo tener siempre en casa, que me gusta añadírsela al café, porque sí que es cierto que me gusta mucho tomar el café solo. Estoy empezando a tomármelo con leche también por la cafeína y para las hormonas. Suelo ir variando con el tipo de leches vegetales, almendras, pistacho, avena, etcétera. Voy cambiando muchísimo, y más ahora que, como he dicho, intento no tomar todo el café solo, porque es que me encanta el café, pero sí que es cierto que para las hormonas tanta cafeína no me está viniendo nada bien. Así que eso. Y lo que estamos viendo ahora es leche en polvo de coco, que la he empezado a comprar porque la utilizo para rellenar las cápsulas de mi cafetera Dolce Gusto, porque para evitar este tipo de cápsulas reusables de usar y tirar, me compré unas cápsulas que tú las rellenas, las pones en la cafetera y pues viene muy bien para evitar eso, el plástico, etcétera. Y esto que compré aquí es quinoa, que como no tomo gluten evito la avena, y la quinoa en escarchas me viene súper bien. Y nada, otra cosa que suelo comprar de vez en cuando son los yogures de soja, sobre todo para llevármelos al trabajo, etcétera. Me gusta mucho comer con cuchara. Claro, en la oficina no me puedo preparar smoothie bowl, etcétera. Y bueno, los tengo ahí de comfort food de vez en cuando. Estos tienen azúcar y no los suelo comprar mucho, pero sí que de vez en cuando. Y esta es una de mis leches preferidas, que es leche de soja. Han sacado la versión de High Protein, que tiene bastante proteína, y los valores nutricionales la verdad que me parece que están muy bien. Y de vez en cuando también me la compro, sobre todo cuando estoy por ahí y me apetece pues, beber algo o tomar algo antes de llegar a casa o ir a comer a algún sitio rápido. Así que suelo recurrir a esta leche muchísimo cuando estoy viajando y quiero asegurarme que estoy tomando la proteína suficiente. Esta leche me salva la vida. Y otra de las cosas que últimamente estoy súper enganchada es la ensalada esta de seaweed, de wakame, de alga. Me tiene muy loca y no sé, la como muchísimo. Y ahora lo que estoy enseñando es tofu. Yo lo utilizo para hacer como imitación de huevo, de tortilla, como para hacer un scramble. Y no sé, viene súper bien. También cortadito en rodajas, y se lo echo a la sopa, como al estilo Thai. Y queda la verdad que súper bien, aparte que tiene un montón de muchísima proteína, que sobre todo para los veganos. Siempre la proteína es bienvenida, porque a veces nos resulta más difícil que pues, a la gente que come carne, etcétera. Esto es una comida ya hecha, que también a veces la compro. Esta es muy picante, me gusta bastante para añadirse a los vegetales. Y bueno, son algunas cosas que he ido probando que me gustan bastante, y sobre todo para cuando tengo que preparar comida para la oficina y con más prisa la compro. Y esto que cogí aquí es carne vegetal, y la verdad es que tiene muy buen sabor. Yo creo que es por los condimentos que le echan. Y bueno, esta vez cogí esta y también la utilizo para añadírsela, sobre todo cuando cocino con vegetales, etcétera, porque me gusta tener siempre una fuente de proteína. Miré la mortadela vegana esta, pero a mí no me resulta muy llamativa a la vista, que no, ni de coña la compré. Y esto descubrí que eran gambas veganas. A mí nunca me han gustado las gambas en mi vida, entonces esto me pareció un poco no apetitoso y nada, simplemente me pareció muy curioso, pero no las compré. Y es eso, curioso, cada vez están sacando mucho más productos y cada vez es mucho más fácil adoptar una dieta vegana. En el caso de que lo estés pensando, es uno de los mejores momentos. No te pongas excusas de si no vas a encontrar algo, porque puedes encontrar todo lo que quieras y más.
que si lo estás pensando, te apoyo. Y ahora lo que voy a coger es una cosa que estoy muy enganchada, que es Grass Jelly. Es gelatina como de hierba, es totalmente vegana. Aparte tiene un montón de beneficios para el intestino, etcétera. Y nada, la compro muchísimo porque sí que es cierto que de pequeña me encantaba la gelatina, pero como la mayoría de gelatina está hecha de productos animales, de huesos, etcétera, y aparte tiene muchísimo azúcar, ni pensarlo, es una guarrería. Y esta, desde que la descubrí, vivo enamorada de ella. Y bueno, esto es la sección de todos los tipos de tofu que hay. A mí me encanta el tofu, lo utilizo para todo, lo cocino de todas las maneras, para cosas saladas, postres, etcétera. Dependiendo de la textura del tofu, puedes hacer lo que quieras y más. Quien dice que no le gusta el tofu es porque no sabe cocinarlo. Y nada, aquí algunos preparados veganos de comida, y esos son nuggets veganos, pero bueno. Y lo que veis a la derecha es atún vegano que está hecho con konjac y harina, y yo lo he comprado y la verdad que está bastante bien. Y por último, no me podía ir del supermercado sin consultar la sección de descuentos, que siempre me gusta mucho mirarlo porque encuentras muchísimas promociones. Ese té de canela me costó solo 17 baht, las barritas de proteína que estoy mirando antes, que estaban a mitad de precio. Entonces pues está muy bien, me gusta mucho siempre ver la sección de descuentos de los supermercados. Aparte que si voy a utilizar el producto, ¿por qué no? Y me llevé esta leche de avena, también sin azúcar, que así me la llevo a la oficina para el café. Y descuentazo que estaba a la mitad de precio. Así que por mí, perfecto. Y nada, esta bolsa no la compré porque tengo bolsas, pero el diseño me gustó muchísimo. Y nada, se la había visto una chica. Y nada, a la hora de pagar. Y ya estaría, así que gracias por acompañarme a mi mini compra de la semana. Nos vemos pronto. Acuérdate, si no estás suscrito y no quieres perderte nada, suscríbete, coméntame qué te parece. Si crees que a alguien le puede interesar, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo.